Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Alejandro Clares Ramírez y el día de hoy vamos a entrevistar al alcalde de Sutatensa. ¿Qué cargo desempeña actualmente y desde cuándo está en el cargo? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Carrillo, alcalde del municipio de Sutatenza, Boyacá. En este momento, esta es la segunda oportunidad que tengo de ser alcalde, de que mi gente me elija y me dé la oportunidad de administrar nuestro municipio de Sutatenza desde el año 2024 al año 2027. Nos gustaría saber también un poco sobre su formación académica y experiencia previa. Bueno, pues yo estudié en una escuela en el municipio de Sutatenza. Después de esto hice unos años de seminario en el Seminario Menor Diocesano de Tocancipá, Cundinamarca. El resto del colegio terminé mis estudios de bachillerato en el Colegio Nacional del municipio de Guateque, Boyacá, y después estudié Administración de Empresas. Hago parte de una empresa avícola boyacense que producimos huevos y los comercializamos en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Listo. ¿Qué lo motivó a postularse y cómo fue ese proceso para lanzarse a esta elección? Bueno, pues la verdad no fue una tarea fácil desde la primera vez que me postulé porque nunca he estado en política, al contrario, era como apolítico, como al no querer saber de estos procesos, pero el mismo trabajo, la constancia de estar con la comunidad, pues la misma gente me animó para entrar en este proceso, eh, de demostrarle a muchas personas de que las cosas sí se pueden hacer, de demostrar de que la plata bien administrada de un pueblo tiene que llegar a su destino, bien ejecutada, bien administrada, de que no necesitamos como mandatarios gastar plata, no necesitamos quien nos enseñe a gastar plata porque todos gastamos plata, sino el tema es saberla administrar para poder solucionar, tener claro las necesidades de un municipio y eso es muy importante. Entonces, pues todo eso me incentivó a entrar en la política, a llegar a administrar los recursos y a un municipio con no solo los recursos, sino sus problemas, sus deficiencias, sus necesidades. Entonces, pues eso me animó a que teníamos que entrar como reto a demostrar que las cosas bien hechas se pueden y a demostrarles a otros alcaldes todo lo que se puede hacer y no lo que siempre le contestaban a la comunidad es que no hay plata, es que no hay plata, es que no se puede, es que no hay plata. Bueno, yo creo que eso fue una de las cosas que me animó. ¿Se presentó por un partido político o como candidato independiente por firma? Bueno, la primera vez que fui candidato en el año 2011 para ser alcalde 2012-2015, primero hice una consulta en mi municipio, ya que habían varios candidatos para el Partido Conservador, pero hicimos una consulta más de partido como de amigos, como de comunidad, para que no entráramos a chocar con otro candidato, sino al contrario, sumar fuerzas. Algo transparente, algo hecho por la comunidad y por nosotros mismos, con nuestras familias, y bueno, se pudo tomar la decisión, pero en un cubículo donde igual se imitaba como una selección normal, el cómo hacerlo. Ya la segunda vez tenía pues el aval pues estaba trabajando pues para el aval del Partido Conservador, pero desgraciadamente nuestros dirigentes políticos, más que mirar la trascendencia de un partido, por eso yo digo que más que un partido, son las ideas, es lo que uno quiera trabajar y hacer y lo que uno como persona es. Aquí no es que uno le deba a un partido, sino aquí es que realmente los partidos valoren las personas que trabajan representándolos a ellos, pero pues me quitaron el aval y por temas políticos, que esa es la realidad de este país, y que con el aval del Partido Verde, en el que hemos estado trabajando y articulando muchas cosas interesantes en el municipio, y por la cual soy alcalde hoy en día. Partido Verde, coavalado con el Partido Cambio Radical y Partido de la U. Ok. ¿Cuál fue el aval que recibió y cuántos votos obtuvo en la elección? Ah, bueno, nuevamente, Partido Verde, Partido Cambio Radical y Partido de la U.
siendo el partido principal el Partido Verde. Y obtuve alrededor de 1.700 votos contra 700 y piquito del segundo y 500 votos del tercero. Ok. Ahora bien, en el día al día, ¿cuáles son las principales funciones de su cargo? Bueno, cuando todos hablan de alcaldías, bueno, un tema es las alcaldías grandes de ciudades, otro tema son las alcaldías de municipios, donde todos nos conocemos como comunidad. Uno piensa que solo llega a administrar recursos, como le decía hace un rato, problemas, dificultades, necesidades, pero aparte de eso uno tiene que volverse psicólogo, aparte de eso uno llega a arreglar matrimonios, aparte de eso llega uno a, bueno, a entender tantas situaciones y a cumplir diferentes roles que son bonitos con la comunidad, porque pues llega mucha gente que quiere preguntarles a uno, así esté el psicólogo, así esté la persona, quieren es qué les dice el alcalde, qué los aconseja, bueno, que son situaciones bonitas, pero de mucha responsabilidad. Pero no, nada, el tema es tener claro de que esto es una empresa, de que una alcaldía es una empresa, de que una alcaldía tiene que generar recursos también para que se sostenga el municipio y buscar soluciones también para el municipio, no solo sentarse a esperar que todo el dinero que manda el gobierno nacional llegue, sino pues tratar de organizar muy bien el pueblo. Hay muchas personas, muchos alcaldes que han pasado que piensan que el mejor alcalde es el que no cobra impuestos, el que no cobra un predial, el que no le cobra a la persona que hace 10, 15, 30 años no le paga al municipio, y están equivocados porque tienen que buscarse la sostenibilidad del municipio, porque en base a eso está que podamos dar soluciones a un municipio. Entonces, básicamente ese es como el rol principal de los alcaldes, administrar, llevar una empresa de muy buena manera, pero también sin olvidarse lo fundamental que es lo social, ¿sí? En eso sí no se pueden mirar números, eso es otro tema diferente, que es la parte social y la parte de atención de población vulnerable como adultos mayores, personas en estado de discapacidad, niños y madres cabeza de familia. ¿Qué logros destaca de su gestión hasta el momento? Bueno, pues gracias a Dios, dentro de las dificultades económicas que se han tenido en estos últimos años, por todo, por la pandemia, bueno, por muchas situaciones después de la inflación, ¿sí? No, no necesariamente es una presidencia, sino pues son las condiciones mundiales que se están dando. Bueno, gracias a Dios, pues hemos podido avanzar en este primer año en casi 2,8 kilómetros de placas huellas para generar un buen ingreso a las veredas y que también nuestros campesinos puedan sacar sus productos agrícolas para poderlos comercializar. Eso ha sido un avance significativo, 2,8 kilómetros. También pude conseguir un carro de bomberos al tercer mes de estar como alcalde, una gestión que en su momento hice con el ministro del Interior. La experiencia nos ha dado unos avances grandes, pues porque ya uno como que pierde el miedo de llegarle a un ministro, a un viceministro. En 6 meses que llegué como a estar, haber arrancado mi función como alcalde desde el primero del año del 2024, en los primeros 6 meses ya me había reunido con alrededor de 8 ministros, con alrededor de 13 viceministros, entonces avanzando así con muchas situaciones para mi municipio y con mucha claridad en el tema de planeación y así mismo lo hice en la gobernación de Boyacá. Pues esto nos da, no todos los presidentes del momento tienen, digamos, cada uno tiene un lineamiento diferente de qué va a hacer. Entonces, en base a esos lineamientos, uno también tiene que actuar, porque si el presidente que está le quiere invertir al tema de agua potable, al tema de vías, al tema social o al tema educativo, pues yo en base a eso tengo que armar mi plan de desarrollo también, porque es donde va a haber línea de recursos. Obviamente sin olvidar alguna necesidad sentida que uno tenga como el municipio, pero son cosas que por lo menos ya hemos podido avanzar en vías. Este año ya arrancamos con 700 metros de vías adicionales a las del año pasado. En 15 días estamos arrancando con otros 700, 800 metros de vías urbanas. Estamos avanzando también con el tema de atención en salud a nuestros campesinos, que es por un tema que se llama el PIC, de salud pública de los municipios, que por primera vez en un municipio hemos podido hacer que estos recursos lleguen a todo el campesinado y a la gente del común. Entonces, llevar medicina descentralizada ha sido muy bonito. Y pues hemos estado trabajando también en conjunto con juntas de acción comunal, girándole recursos a ellos. También hemos estado trabajando con
estamos comprando unas instalaciones para tener educación superior en la región desde el municipio de Sutatenza. Entonces, bueno, veo que hemos avanzado en varios temas, tanto de salud, tanto de vías, en agricultura, en la asociatividad que hemos tenido, hemos avanzado en la fabricación de panela, de café, de miel, de caña y el mejoramiento genético de nuestras ganaderías. Ha sido un tema muy positivo en el que hemos estado trabajando y este tema de educación que para mí es primordial. Yo pienso que hemos dado un avance significativo y bueno, esperamos que ya todo se concrete este año. Listo, muy bien, muy chévere todo. ¿Has enfrentado obstáculos significativos o barreras burocráticas para cumplir con su labor? Sí, claro, normal, normal. El tema de que se nombren personas en algunas entidades que no tengan la experiencia, ¿sí? De tratar comunidad, de pronto de haber tenido la experiencia de estar en lo público, en una alcaldía, en ver lo difícil que es salir adelante con un municipio con un presupuesto pequeño, pero con unas necesidades grandes, y llegan, los nombran cuando de pronto acabaron de salir, cuando nunca han tenido estas experiencias, nunca han sufrido de nada, ni nunca les ha faltado nada en la casa, y los nombran como directores de entidades, como gerentes, sin experiencia. Esto ha sido un obstáculo bastante grande porque la verdad no atienden bien a las personas, a nosotros no nos comprenden de cómo queremos llegar a buscar como alcaldes las soluciones para alguna necesidad de nuestro municipio. Entonces, el obstáculo ha sido ese, sea gobierno de izquierda o derecha, lo que sea, siempre el tema burocrático es complicado cuando se eligen personas que no son técnicas y que no tienen experiencia en cualquier situación. Eso siempre va a ser un freno para nosotros. Y adicional a eso ha sido un freno también, bueno, que en este gobierno sí se han cambiado en lo que llevamos de alcaldes y bueno, ya alrededor de 58 ministros y viceministros. Entonces esto ha sido muy duro porque cada proceso que hemos tenido con cada ministerio arrancamos de ceros porque el ministro que llega con su gente, el que estaba sale con su gente y cuando estamos en algún proceso nos toca arrancar de ceros porque ellos no saben nada de los procesos que tenemos nosotros en los municipios. Sí, ok. Pasando a temas más amplios, ¿cómo ve usted al Estado colombiano hoy en día? Bueno, yo lo veo como que, digamos, el discurso es muy bonito y va acorde a las necesidades de muchos de nuestros municipios. O sea, en eso no lo discuto. Sí, la necesidad de educación, la necesidad de la salud, la necesidad de lo social, muy bueno, o sea, eso es necesario y es lo que muchos carecemos en nuestros municipios y necesitamos ese apoyo. Pero la problemática, ¿cuál ha sido? Que plasmar eso no se ha podido. El gobierno lleva en un tercer año donde no ha podido plasmar eso ni tener una claridad de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces no ha tenido una ejecución buena de sus recursos. Tenemos una agencia de desarrollo rural que tiene de presupuesto 800.000 millones y termina el año con 70.000 millones gastados. Y nosotros con una necesidad grande en el campo de poder aprobar muchas cosas. Entonces, pues el discurso es muy necesario y muy chévere, pero esto tiene que ir a la par con el tema de hechos y realidades. Y veo que en el gobierno no ha podido haber ese engranaje que se necesita entre ministerios, entre agencias nacionales, entre el mismo presidente, ministro, y pues eso también genera un caos en el Congreso de la República porque ahí todo se entorna un poco, se torna un poco complicado cuando el gobierno no tiene claridad, pues eso se aprovecha también en el tema político del Congreso y afecta a todo, termina de descuadrar todo. Veo que es como la limitante que se ha tenido, no han podido engranar el gobierno entre sus funcionarios y los ministerios y las agencias nacionales para poder echar a andar este carro. En eso los veo que están bloqueados. ¿Cuál es su visión sobre el papel del ciudadano en la construcción del país? Bueno, importante que nosotros, si hay algo que tenemos que recalcar como líderes, como alcaldes, como concejales, bueno, es el amor y el sentido de pertenencia por nuestros pueblos, por las cosas públicas que hay, ¿sí? Por las vías, por tener agua, por la infraestructura. En eso muchos ciudadanos no se han empoderado y no entienden que eso es de la gente, que eso es de nosotros.
Muchos simplemente quieren hacerse a un lado y no ver esta realidad y no ver que y solo se exige a un gobierno, a una alcaldía, pero no se ve que hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos, ¿sí? Y solo se exige como a las entidades públicas. Yo veo que es importante que el ciudadano sepa que tiene una responsabilidad como ciudadano, desde el mismo pago de impuestos, ¿sí? Desde dar ejemplo, desde no sobornar, desde no ofrecer plata para cualquier cosa, ¿sí? Exigimos a los gobiernos que no tengan corrupción, pero el mismo ciudadano a veces da un mal ejemplo y lo hace en su día a día. Entonces me parece que el ciudadano tiene que tener una mayor conciencia de país y una mayor conciencia de pulcritud, ¿sí? De ética. Si así uno no sea profesional, pero uno debe tener una ética como persona y un ejemplo ante sus hijos y eso tiene que darse. Y la verdad es que esto ha sido, en vez de que las cosas cambien, como que nosotros mismos nos hemos encargado de dar un mal ejemplo a nuestros hijos, que es lo que ha pasado. ¿Y qué piensa acerca de la corrupción en Colombia y qué ha hecho para enfrentarla desde su rol? Bueno, la corrupción en Colombia, ¿qué ha pasado? Con los años, muchos políticos se han dedicado a decir, a sacar, por ejemplo, el estatuto anticorrupción, que creo que eso lo sacó Vargas Lleras, el estatuto anticorrupción y muchas otras cosas, diciendo en todo momento que los ladrones están es en los municipios y que son los alcaldes y que por eso hay que centralizar más la plata en el gobierno nacional, ¿sí? Cosa que no estoy de acuerdo, ¿sí? No estoy de acuerdo porque no creo que una solución se dé primero desde una nación o una gobernación que contrata a alguien para que haga en un pueblo donde finalmente no les interesa ni nadie puede estar pendiente porque es una obra que no la puede verificar el municipio. Entonces, pienso que los recursos se tienen que descentralizar para tener una mayor verificación y una mejor veeduría de la comunidad en cada uno de nuestros pueblos. Segundo, ¿yo qué he hecho? Pues he tratado siempre en mis dos administraciones de que los recursos, y siempre lo he dicho, que cuando la gente con las comunidades ejecutan sus recursos, hay una mayor transparencia de qué pasa con los recursos, cómo los están manejando, dónde está quedando la plata y si realmente cuánta y en qué proporción está llegando a la obra o a la necesidad real que se tiene. Entonces, en eso he trabajado es girándolas, haciendo obras conjuntas de acción comunal, quitándome contratistas, quitándome los terceros, porque yo pienso que sí, hay muchos impuestos municipales, pero también hay mucha especulación en precios también de las mismas gobernaciones, que son los que nos regulan los precios para las obras civiles de cada uno de los municipios y para las adquisiciones que se tienen desde un municipio. Entonces, mi política siempre ha sido pintemos escuelas con las juntas de acción comunal, le giramos todos los recursos, hacemos la supervisión nosotros, les hacemos el acompañamiento profesional para que de ingenieros para que las cosas se hagan bien, haciendo placas huellas con las juntas de acción comunal, haciendo vivienda y mejoramientos de vivienda con las juntas de acción comunal, bajando los costos para estas obras y sobre todo, y vuelvo y lo repito, cuando hay 500 personas en una vereda, 300 personas en una vereda, siendo veedores de los recursos que se giran a nuestras comunidades para hacer obras, y no por medio de un SECOP, que es lo que se utiliza para que la gente lo revise públicamente. Es diferente a que la comunidad realmente sepa que llegaron 10 pesos y cómo se invirtieron y cuánto cemento y cuánta pintura y cuánto valió la mano de obra, porque pues ellos no tienen que ponerla, aquí se les paga la mano de obra, pero todo administrado por las mismas veredas, por las mismas juntas de acción comunal, se les giran a las asociaciones productivas, ganaderas, cafeteras, de paneleros, y ellos mismos invierten sus recursos en las necesidades. Nosotros hacemos la supervisión de esto, pero aparte de la supervisión nuestra está la supervisión de sus asociados, está la supervisión de los habitantes de una vereda y yo pienso que esa es la mayor transparencia y lo que yo he estado trabajando para contrarrestar el tema de corrupción que se da en las entidades. ¿Qué cambios considera urgente para el país, tanto a corto como a largo plazo? Bueno, yo pienso que a corto plazo y a largo plazo una, una cosa es muy importante, la descentralización. Eso es muy importante. No podemos seguir pensando que simplemente vemos los billones y los billones y los billones de un presupuesto nacional
ejecutado en un 80% por el gobierno nacional y donde realmente no vemos la solución a las necesidades. Yo pienso que tiene que darse la descentralización de recursos a los municipios, pero adicional a esto tiene que darse la descentralización de salud a los municipios. No podemos seguir con personas que necesitan una diálisis en un pueblo como el nuestro, Sutatenza, que estamos a 2 horas y media de Bogotá o de Tunja, tener que mandar a personas a que se hagan diálisis a alguna de estas dos ciudades 2 o 3 o 4 veces por semana. La salud tiene que descentralizarse a las regiones y tiene que llegar con soluciones. La educación superior tiene que descentralizarse. Tenemos que llegar a las regiones con educación superior. No podemos seguir centralizando todo en Bogotá, Medellín o Cali o Barranquilla, porque es que ya ustedes se dan cuenta que en Bogotá es imposible. Se centralizó todo, casi todo se centraliza en Bogotá, desde la industria, la venta de cualquier producto, la educación, la salud. Y llegamos a un punto donde es un caos vivir en Bogotá, donde la gente perdió su calidad de vida en Bogotá, donde los campesinos tuvieron que dejar de producir en nuestras tierras para emigrar, irse para Bogotá, porque es el único sitio donde puedan conseguir trabajo, porque no podemos tener industria en las regiones, porque las leyes que están en este país, tanto tributarias como de organización de usos de suelos, no nos permiten eso. Tenemos que pensar en que la descentralización, como en México y Brasil, donde las fábricas de Nestlé, General Motors o cualquier fábrica de estas, están en un municipio donde cobija y abarca 14, 15 municipios, donde beneficia a empleados de 15 municipios, donde hace que se genere una estabilidad y que las familias no pierdan su arraigo campesino, no dejen de cultivar la tierra, si estén trabajando. El campesino, cuando tiene la oportunidad de trabajo en un municipio, en una región, trabajan en 3 semanas y los fines de semana se dedican al ganado, a sus cultivos y se produce comida que también necesitamos para el país, pero no pierden su arraigo, no están yéndose para otras ciudades a sufrir, ¿sí? A exponer a sus hijos con muchas cosas que se ven en una ciudad grande y a seguir saturando a ciudades como el caso de Bogotá, donde ya es imposible y donde ya la plata no alcanza para vivir. Entonces yo pienso que si hay algo importante en el país que hacer es la descentralización de muchas cosas. Los aeropuertos de carga es un caso muy importante. Todo el mundo saca la carga por Bogotá, pero resulta que las montañas que rodean a Bogotá limita que los aviones que salgan de carga puedan ir a su 100% de capacidad. Se van con un 50, con un 40 a recargar en Barranquilla o a recargar en Santa Marta. Y esto pues no es lógico. Tenemos los llanos orientales donde las pistas se pueden hacer unos buenos aeropuertos para descentralizar la carga de este país y hacer que esto funcione mejor la economía de nuestro país, ¿sí? A unos menores costos, ¿sí? A unas menores logísticas. Entonces yo pienso que es algo primordial, la descentralización en todo sentido del país. ¿Le interesaría postularse para otro cargo de elección popular? ¿Por qué? Eh, yo creo que no, yo creo que digamos, ya hemos tenido la oportunidad ya hace 10 años de ser alcalde, ahorita de volver a ser alcalde, pero pues también es un tema que sí, es muy bonito y se hace una labor social y se hace una labor de servicio muy chévere y de demostrar de que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad de hacerlas con los recursos que hay. Pero la verdad es un poco desgastante también familiarmente hablando, entonces pues eso eh, yo la verdad lo pensaría 2 veces antes de tomar la decisión de volver a estar en un cargo público. Para ir cerrando, ¿qué mensaje le haría a los jóvenes que están interesados en la política o en el servicio público? Bueno, que no sean indiferentes, ¿sí? Que no podemos pensar que simplemente porque estamos aburridos de la situación del país, de lo que ha sucedido, de las malas experiencias, seamos indiferentes y que pensemos en que es que no podemos nosotros tener algo que ver con el cambio. Yo pienso que siempre podemos hacer algo y podemos luchar. Y sea desde un pueblo pequeño como Sutatenza, que hace parte de uno de los 1.103 municipios del país, yo pienso que tenemos que aportar un granito de arena, postularnos como concejales, como presidentes de juntas de acción comunal, como ediles, ¿sí? Y tal vez también como alcaldes, porque eso es lo que hay que pensar para llegar allá. Primero uno poco a poco ir adquiriendo experiencia,
pero sobre todo siempre pensando en que uno puede cambiar las cosas, en que las cosas se pueden demostrar, en que digan, no pasó un alcalde más, un concejal más, sino pasó alguien que marcó la diferencia con todos los otros municipios, que hicimos algo diferente, que podemos demostrarles a muchos que también vienen después de nosotros que se pueden hacer las cosas bien. Pero eso tiene que ser algo en el que todos tenemos que trabajar como habitantes de este país y con sentido de pertenencia que debemos tener y mucho amor por nuestro país. Eh, Perdón, se cortó. Ya, ya está todo bien. Ya, perdón, ya. Y pues no, invitar a nuestros jóvenes a eso, o sea, no seamos indiferentes. Yo pienso que todos podemos aportar un granito de arena. Lo peor que nosotros podemos seguir haciendo es que permitamos que los que siempre han manejado la política de este país lo sigan haciendo. Y ustedes se darán cuenta que sean de gobiernos de izquierda o de derecha, los políticos siguen siendo los mismos. Desde hace 10 años, por ejemplo, yo hacía el caso de Bruce McMaster, era el director de gestión del riesgo. Después cambiamos de presidente y entonces era el ministro de no sé qué. Y ahorita que ya está de izquierda, entonces es el director bueno, creo que un tema de los asociados de las empresas nacionales. Entonces, pues no, yo pienso que también tenemos que ver generaciones que sigan trabajando por cambiar las cosas, que sigan trabajando, que por los que están en el poder siempre no sigan siendo los mismos de siempre, sino sean otras personas que puedan marcar la diferencia y que nos enseñen a hacer una buena política. Yo pienso que es eso, la política nunca va a ser mala. Lo que pasa es que los malos son los que hacen mala política, mala gestión, son corruptos, malos ejemplos como familia, con sus mismas familias y con sus vecinos y con la comunidad. Uno tiene que tratar de tener una ética personal y un respeto por todos, incluyendo y de primera mano de su familia, respetando a su familia. Entonces yo pienso que todo eso es importante, pero sí invitarlos a que se pongan la camiseta que este país es nuestro. Ahora sí, cuéntenos esa noticia tan maravillosa que recibieron hoy. Bueno, pues hemos estado trabajando, el día de hoy salimos en el canal Caracol, en Noticias Caracol, porque un pueblo como Sutatenza, que es pequeño, que tiene mucha historia, como muchos municipios, la nuestra, es una historia que tuvo que ver mucho con la educación del mundo, no solo de Boyacá, no solo de Sutatenza, no solo del país ni de Centroamérica, del mundo. En un pueblo tan pequeño como el nuestro, Sutatenza, nació un proceso tan bonito que se llamó Radio Sutatenza. Este modelo de educación fue apoyado por 17 países del mundo, de Europa, Norteamérica, y de ahí se replicó a todo el mundo, un proceso que arrancó donde Japón donó 2.000 radios, ¿sí? Donde hubieron muchos recursos internacionales, donde tuvimos en un pueblo tan pequeño una sede de la UNESCO. ¿Y todo por qué? Porque resulta que hubo un padre que llegó en el año 47 al municipio de Utatenza, un cura párroco, que él llegó y en esa época no habían vías, no había internet, no había comunicaciones, eso era muy poco las comunicaciones que había, pero un analfabetismo total, grande. Teníamos 8,5 de colombianos en el año 47 y de esos 8,5 de colombianos, por lo menos 7 millones eran analfabetas. Entonces, él dijo, no, tenemos que cambiar las cosas, no más de que llegue el campesino a solo tomar guarapo todos los días a la tienda, sino tenemos que empezar a enseñarles a leer y a escribir, porque la educación nos hace libres, la educación nos genera desarrollo. Y llegó con un proceso muy bonito y se llevó un transmisor en esa época hasta Sutatenza, lo conectó, puso un radio, un receptor y pudieron hacer la primera prueba de dar radio en un pueblo como Sutatenza. Este modelo gustó tanto que las diócesis del país empezaron a apoyarlo y empezaron a mandar líderes campesinos a Sutatenza a estudiar, primero a enseñar a leer y a escribir y después de eso enseñarlos a ser maestros, enseñarlos a enseñar. Y, y después de esto ellos se graduaban, salían de Sutatenza, se devolvían a sus comunidades, no solo campesinas, sino indígenas también,
se llevaban su tablero grande, se llevaban unas cartillas, se llevaban eh, su radio y llegaban a sus comunidades a replicar todos los días a las 4 o 5 de la tarde, después de que los campesinos terminaban sus labores, empezaban sus talleres allá y aprender a leer y a escribir por medio de la radio y de estos líderes campesinos que ayudaban a replicar esta información y a hacer guías en cada una de sus comunidades. Entonces, esto fue un proceso muy bonito, pero con todas las limitantes del mundo. Este curita le decían el curita loco, Monseñor José Joaquín Salcedo, pero ese loco era un loco visionario, un loco que inspiró a mucha gente y un loco que la verdad con sus limitantes hizo unas cosas grandísimas. Llegamos a tener el periódico El Campesino, uno de los más leídos del país, 75 millones de copias que llegaron a imprimir. Y tuvimos, eran dueños de esa imprenta, llegamos a ser dueños de esa imprenta y esa imprenta se le alquilaba periódicos El Tiempo para que El Tiempo pudiera sacar sus periódicos. Pablo VI, y bueno, aquí ya se empezó a meter todo el mundo, llegaron presidentes de varios países, en el municipio empezaron a hacer unas construcciones bastante grandes donde podían pernoctar estas personas y pues llegar a albergar tanto a mujeres y jóvenes para recibir esta educación en sutatense y después replicarlo a nivel nacional. Entonces también llegaban primeros ministros, el Monseñor José Joaquín Salcedo llegó a tener un puesto en la ONU, un espacio en la ONU para poder expresar todo este proyecto de educación. De ahí salieron pues ya vías para nuestro municipio y ya empezó a haber un mejor acceso para todo el mundo. Nadie se inventó el SENA. El SENA nació gracias a este proceso de radio sutatensa que se modernizó, ¿sí? Que cambió y se modernizó, pero esto nació de ahí. De Radio Sutatensa nació el sindicalismo del país, de Radio Sutatensa pues fue parte del proceso de la creación de las juntas de acción comunal. Entonces pues fueron cosas muy bonitas que se vieron aquí desde nuestro municipio y gracias a todo este proceso pues Pablo VI también apoyó, que era el papa del momento, apoyó esto y vino a inaugurar la antena, una antena transmisora en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Esta antena era tan potente, hoy en día estas redes son de caracol, pero esta antena era tan potente que llegaba a Japón por el tipo de onda que utilizaba, la onda corta. Era la emisora escuchada por nuestros soldados colombianos allá en el Sinaí, en Egipto. O sea, era una cobertura muy grande a nivel mundial, entonces eso era un tema fantástico. La verdad que ningún municipio como del país, o sea, no hay muchos municipios del país que tengan esta historia como la tiene Sutatensa y ustedes están cordialmente invitados. Hacemos una invitación a que sus compañeros allá en la universidad nos puedan algún día visitar y poderlos atender y que conozcan nuestra casa museo, que conozcan el monumento en honor a San Isidro Labrador más grande de Sudamérica, el segundo más grande en Latinoamérica, que esto está ubicado el más grande de Latinoamérica, ya en área metropolitana de Ciudad de México. Y a raíz de esta historia y de estos procesos nos postulamos a una convocatoria que hay del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y donde hoy somos finalistas para representar, el ganador va a representar a Colombia ante la ONU Turismo. ¿Sí? Y muchos dicen es que el turismo es solamente el pueblo bonito, o que tenga una atracción, o que no, nosotros tenemos un turismo diferente. Turismo que nuestro pueblo es muy lindo, muy bonito, pero nuestro turismo es de un turismo de historia, de educación, un turismo de biodiversidad, un turismo donde estamos haciendo, perdón, que muchas personas vivan experiencias campesinas, rurales únicas y muy bonitas, como hacer procesos con el chin, canastos, donde los enseñamos a hacer amasijos, donde tenemos caminos muy bonitos como los caminos de la cestería que tenemos allá en Sutatensa, y que es algo que es muy atractivo. Y poder contar esta historia de Radio Sutatensa es algo muy bonito y por eso somos finalistas en este proceso aquí ante el ministerio para poder representar a Colombia en la ONU Turismo. Entonces, bueno, es algo muy bonito y vuelvo y le repito, allá cuando puedan los esperamos para que puedan vivir esta experiencia en Sutatensa. Finalmente, ¿cómo le gustaría que lo recuerden cuando termine su mandato? Bueno, pues me gustaría que me recuerden por una persona que siempre ha querido a su comunidad, que quiere dejar un buen recuerdo y un buen legado también con nuestra gente, de resaltar nuestra historia y que digan, oiga,
no solo Monseñor trabajó por Sutatensa, sino hay una persona que quiere hacer grande a Sutatensa. Entonces, y a todas sus comunidades y dejar algo muy bonito en nuestro pueblo y que la economía quede funcional, que podamos generar una economía local bien interesante para poder ayudar a nuestros campesinos también y evitar la migración de nuestros campesinos para ciudades. Es la labor y me gustaría que me recordaran así. Listo, Rodrigo, muchas gracias. Eso fue todo. Gracias por recibirnos y gracias por la invitación. No, qué pena la demora, ¿verdad? Que muchas gracias a su merced. Como les digo, a su universidad ya cordialmente invitados cuando quieran programar algo. Articulamos con la chica de cultura del municipio y que puedan hacer un recorrido bien bonito. Entonces, muchas Listo. gracias por todo, hermano. Cualquier cosita ahí estamos hablando. Bueno, Dios lo Listo, muy bendiga. buenas. Gracias. Bueno, chaito. Igualmente. Hasta luego.